Bueno, una de las oportunidades que le da este oficio a uno es que en algún momento uno tiene pues la bendición de tener, de contar y hasta de interactuar y de entrevistar a grandes figuras de las distintas facetas de la vida y sobre todo que uno ha sido un fan toda la vida. Yo pues despido y recibo el año nuevo teniendo la honra de conversar con uno insisto, de las principales figuras de la industria del entretenimiento. Hay que decir que ya de los 45, últimos 45, 50 años, pero comenzó como un niño para la gente que le gusta hacer cálculos de edad. Domingo Bautista, que es una figura que no requiere presentación, está aquí con nosotros y la verdad que agradezco la honra y la distinción pues que hayan tenido de aceptar esta invitación para conversar con nosotros. Hermano. Héctor, el privilegio, la satisfacción, el orgullo de estar contigo. Decirte que he sido tu admirador. Ay, Y fundamentalmente de esa etapa reporteril, Sí. el De la que tú conoces, que tú lo viviste. Exactamente. Que es una etapa bella de Sí, del trabajo de nosotros. esas son las mejores etapas que uno vive en el ejercicio de la comunicación. Así es. En los comienzos y esas etapas de lo que fue el periodismo de aquellos Sí, años. claro. De verdad que me siento honrado, me siento distinguido de tu invitación, hermano. Igual yo. Bueno, estábamos haciendo una anécdota, una historia sobre tu trayectoria cuando tú llegas del hermano país de Moca, ¿verdad? Y entonces yo te dije, pero bueno, ¿qué te parece si compartimos esto con el público? Sí, sí. Tú llegas de Moca, ¿verdad? Con esa inquietud ya, con esas venas de la comunicación, ese ADN Sí, sí, sí. de comunicar. Sí, mira, yo creo que estuve influenciado por mi señora abuela, doña Fefa Peralta, viuda Guzmán. Ya. Ella era una profesora muy ortodoxa de la época. Okay. Y yo recuerdo que ella me obligaba, siendo yo un niño si se quiere, a leer el periódico El Caribe. Porque en mi casa llegaba en ese campo el periódico El Caribe, dándote la referencia de que mi abuela doña Fefa era una mujer muy culta, muy intelectual y ortodoxa, ¿no? En mi campo ahí, por primera vez en ese campo, en la Rosa Moca, llegó un televisor, fue a mi casa. Entonces yo entiendo que eso me vinculó emocional, psicológicamente, a yo tener como alguna inquietud sobre la comunicación. Ese fue el punto de partida. Llego en el año 67 a la capital y me dirijo de inmediatamente al Canal 4 a procurar una oportunidad. Y logré entrar al departamento fílmico, bajo la dirección de Ramón Lorenzo Perelló, en esa época. Ahí tuvimos como un contacto, ¿no?, con lo que es las luces, las cámaras, los trípodes y esas cosas. Hice un curso técnico de periodismo por correspondencia a través de la difusora Panamericana. En esa época las escuelas por correspondencia tenían mucho protagonismo. Mucho, había otra muy famosa, la Enfield School. Entonces yo hice mi curso de periodismo en la difusora Panamericana y del departamento fílmico me pasan al departamento de prensa, que era dirigido por el poeta Rubén Darío Vallejo en esos años. Estamos hablando de cosas mayores. Mayores, Sí. Exactamente. Ahí comenzó Domingo Bautista en la radio, en la comunicación y esas cosas. Luego pues tuve el privilegio de trabajar con don Mario Rivadulla en Radio Reporte, en La Voz del Trópico. Don Pedro Gil Iturbides, mi maestro. Tú no pasaste por humildemente, por casi nada, o sea, con una playa de lumbrera de la comunicación. Zenón Castillo de Asa, Sí. director de Clarín Informativo. Y ahí se da el Domingo Bautista, periodista, comunicador, radio y esas cosas. Cosas de la vida. Yo nunca tuve en mi perspectiva el mundo del espectáculo. Yo estaba muy influenciado en esa época por el periodismo político, social y esas cosas. Pero de una u otra forma conocí al maestro Wilfrido Vargas, que se iniciaba con su agrupación Los Beduinos, y él me requirió que, por ese vínculo que yo había hecho con la radio a nivel de reportero, que lo ayudara en la promoción de la orquesta. Y así es que yo llego al mundo del espectáculo, sin que estuviera diseñado en mi metas y mi Ok, o sea, cuando tú llegas a trabajar con Wilfrido,
del cual fuiste... No, pues, esa combinación Wilfrido Vargas, Domingo Bautista fue explosiva. Sí. El maestro con todos los créditos que tiene de haber revolucionado el merengue y Domingo Bautista haciendo esa labor, ¿no? Sí. Promocional de contacto diario con los locutores, con los periodistas, haciendo notas de prensa. Aquello fue espectacular en su momento. Obviamente, a mí lo que me extraña es que yo pensé que ya tú habías hecho pinino en la industria del entretenimiento antes de entrar con Wilfrido, pero tú sales del reporterismo, exactamente, del diarismo sí, no especializado a trabajar con Wilfrido. Exacto, ahí se dieron, así se dieron las cosas. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y ese trabajo con el maestro Wilfrido Vargas, viviste también esa época de Sillonio, ¡Ay! Bueno, hubo una... Entiende que tú tuviste ciertas estrategias, se te atribuyen muchas cosas. Bueno, hay que decir, oye, que las buenas yo las acepto. Ahora, las malas, ¿tú sabes quién las hacía? O las hacían. Willy Rodríguez, el maestro Willy Rodríguez, que formó parte del equipo estratégico de Wilfrido Vargas en algún momento. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Y un periodista español que vivió aquí por muchos años, llamado José Andrés Penamanso. Sí, claro. José Andrés Penamanso. Sí, ellos creo que fue hasta director de Teleantiguas. Exactamente, sí. Entonces ellos eran que dirigían la parte de guerra, de confrontación, mientras yo era el Kissinger de esa situación, de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. El diplomático. El diplomático, sí. Que lo que me dicen es que realmente, personalmente, yo nunca... Hubo lo que vivíamos los fans. Los fans, sí. Personalmente ellos no tenían una actitud hostil. No, eso es verdad, eso es verdad. En principio, Johnny Ventura le daba participación al maestro Wilfrido Vargas en los grandes eventos que Johnny hacía, en los estadios del país, esas cosas. ¿Qué se dio en ese fenómeno? En la competencia Johnny Wilfrido comienza en el pueblo, en los barrios. Yo diría que por primera vez las Fuerzas Armadas se dividió entre Johnny Venturistas y Wilfridistas. No me digas. Sí, hasta ahí llegó la cosa, sí, de verdad. Yo pensé que eso nada más se quedó entre nosotros. No, tú sentías la atmósfera, ¿no? Del fanatismo, ¿no? Ante lo que representó ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? Eso comienza en la gente, la competencia, no en ellos. Pero cada uno de ellos, cuando las cosas van tomando cuerpo, hace su equipo estratégico. En el caso de Johnny Ventura, ahí estaba don William Napoleón Liriano, Sergio Jiménez, el Chovi, y otras personas más, Huicho Pichardo y esa gente. Wilfrido estructura también su equipo, y dentro de ese equipo estaba José Rafael La Antigua, el intelectual mocano, Domingo Bautista, Sherry Jiménez, y cuando las cosas tomaron mucha acidez, mucha calor, ahí es que Wilfrido integra a Willy Rodríguez Penamanso para dirigir ciertas estrategias. Entonces se creó una situación muy tensa que terminó en una portada del periódico El Nacional que hizo pública el doctor Molina Morillo sobre una denuncia de la colocación de una bomba en un avión donde irían los beduinos a Nueva York. Y ese fue el detonante ya que creó una situación. No tuviste nada que ver porque te echan... me la echan a mí. Te echan esa... Pero no fui yo. Yo no tenía esa maledicencia para llegar hasta ahí, ¿no? Lo mío era el contacto con los locutores. Yo no tenía una maldad tan perfecta como A mí me da la impresión que esas eran cosas de José Andrés Penamanso. Porque a Penamanso le decían en esa época aquí el Johnny Abe de la farándula. De lo contundente, de lo agresivo que eran sus estrategias, vamos a decir. No me digas. Entonces, esa confrontación Johnny Ventura en su momento, eso fue espectacular. Claro. Bueno, entonces cuando tú terminas con Wilfrido, tú también trabajaste con tu compoblano. El maestro Luis Ovalles. El maestro Luis Ovalles, que tuvo una época... También La Foforera, Se hunde el barco, Vagabundo, La ley del embudo y todas esas cosas. Sí, yo estuve con el maestro Luis Ovalles en ese momento. El maestro Wilfrido Vargas comienza a andar el mundo. Yo me quedé aquí. Y entonces, pues, Luis Ovalle trae de Moca la orquesta a residir aquí a Santo Domingo, y a mí me tocó también dirigir la planificación promocional del grupo. ¿Cómo no? Y fue todo un éxito. ¿Cómo no? La finalización de tu trabajo con Wilfrido no tiene nada que ver con una ruptura. No. Sino ya la internacionalización. Sí. Yo me quedé aquí en Santo Domingo, así se dieron las cosas. ¿Cómo no? El maestro Wilfrido es un trotamundo, el maestro ha vivido en Puerto Rico, en Nueva York,
ahora mismo vive en Colombia, ha vivido en Venezuela. El maestro tiene esa característica Claro, que le gusta el andar, el caminar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y además él fue el que incorporó también todos esos ritmos y hizo esa fusión, esa mezcla de música colombiana, de temas colombianos y de todo. Esas adaptaciones. Y además se atrevió a hacer una revolución del merengue. Sí, indiscutiblemente. Sí. Con la llegada del maestro Wilfrido Vargas en su momento, pues el merengue tomó una vigencia y una preponderancia espectacular, porque vino con unos credenciales muy novedosos, muy adelantados a la época. Y yo recreo aquí que dentro de eso podemos destacar los coros, los puentes musicales del piano, los arreglos. Fue otro código, otro código. El maestro representó una nueva generación en ese momento, musicalmente hablando. ¿Cómo no? Sí. Es Johnny Ventura la expresión más alta del merengue. Sí, definitivamente. Hay que respetar ese nombre, esa figura, esa grandeza que Johnny se ganó con su talento, con su carisma y con su permanencia. Sí, eso hay que respetarlo. Una consistencia que desde que arrancó se mantuvo hasta el último día que se fue trabajando. 60 y pico de años de carrera exitosa y grandiosa, hay que respetar eso. Claro, claro. ¿Tú llegaste alguna vez a trabajar cerca ya con Johnny? Bueno, mira. En parte de programas. Sí. Johnny Ventura, pese a toda esa situación que se dio de confrontación, siendo yo parte del equipo de Wilfrido y la gente de Johnny, pues yo siempre mantuve una actitud de cordialidad y de afecto y de colaboración y de respeto a la figura de Johnny. Eso permitió que pese a todas esas cosas que se dieron, Johnny siempre tuvo hacia mí un trato deferente, distinguido, afectivo. Y trabajamos juntos en el proyecto que yo tuve en Color Visión durante 25 años, La Super Tarde. Johnny me hacía un segmento allá que se llamaba Hola Johnny, que consistía en unas animaciones, de unos concursos y esas cosas. Y siempre fue cordial el vínculo y respetuoso. Y yo diría que de mutua admiración, porque siempre lo admiré, lo respeté, y él siempre tuvo una actitud muy distinguida hacia mi persona. Su familia sí lo reconoce. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces Domingo entra a la industria del entretenimiento y te hace una figura de primer orden, y entonces se queda atrás el tema del periodista, del inquieto, del promotor, de todo eso, que del diarismo, ya eso aún te mantenía dándole seguimiento a los acontecimientos lógico. Que se suscitaban y cosas así. Sí, mira, en el año 86 nace un proyecto televisivo llamado TV13, que era el Canal 13, ¿no? Sí. Lo gerenciaban a nivel más alto el señor Guaroa Liranzo y el señor don Jacinto Peinado. Y quien va como director de programación a ese proyecto es el señor Somer Carbucia. Claro. Con él yo mantenía siempre una vinculación a través de su permanencia por algún tiempo en Teleantillas, ya que fue el director de producción de Teleantillas. Y entonces él pasa a dirigir el proyecto de TV13. Ahí yo hablo con Somer y le digo que yo tenía la inquietud de hacer algo de televisión. Me hicieron un casting y un mes después me llamaron para decirme que yo estaba aprobado para uno de los proyectos del canal. Así es que Domingo Bautista ya llega de manera profesional a la televisión, porque antes de TV13 yo había hecho algunos pininos en el programa de televisión que tenía el maestro Wilfrido Vargas, Wilfrido en vivo, en los años 70, por ahí. Entonces ya en el 86 es que Domingo se integra de manera ya profesional y de manera permanente en la televisión. Ahí hicimos Radio TV, que fue el concepto de magazine, de revista, de espectáculo. Hicimos un proyecto que yo soy el que valorizo, que entiendo, que fue el que me conectó bien con las masas, que fue el proyecto Super Éxitos, que era un programa muy sencillo, colocación de videoclips, y yo me hacía acompañar generalmente de los animadores radiales de la época pegado. Ahí es que nacen figuras como Michael Miguel Holguín, claro. Nelson Javier, el Coco, Miguel Ortega, y todos esos muchachos ahí encontraron espacio para proyectar sus inquietudes. ¿Cómo no? Bueno, hay un tema que realmente a propósito de eso, teníamos figuras cimeras dentro de la presentación, dentro de la animación, dentro de la conducción de los programas. Estamos hablando de don Jackie Núñez del Rico, don Freddy Verasgoy, Daniel Díaz Alejo. Entonces, entre esas pléyades, yo creo que
que me recuerde yo como fan, tú eres el primero que hace este crossover de aún manteniendo la calidad comunicativa, ¿verdad? El buen uso del idioma. Entonces, inserta como conductor la alegría también. O sea, tú jamás te ibas a ver a Jackie, brincando, voceando. ¿Cómo tú tuviste alguna inspiración o cómo lo hiciste? Mira. Porque era una televisión de calidad. Además, esa revista de la Super Tarde había de todo, había política, había de todo, y estaba la alegría, la diversión, el entretenimiento. Mira, yo he analizado fríamente y yo creo que ese credencial que yo presenté viene de mi labor como promotor artístico, porque yo tenía una permanente vinculación con los animadores radiales de la época. Entiéndase en figuras como don Rubén Camilo, Nelson Brudi, Enrique Fernández, Francis Moya, todos esos locutores de la época, de una u otra forma, yo tenía un contacto muy diario con ellos. Y digo, es lo que yo he analizado ya en esta época, que de forma inconsciente yo llevé la animación radial a la televisión, que no era usual. La televisión tenía otro código de mayor formalidad, de mayor rigidez. Sin embargo, nosotros llevamos ese tono arriba, los colores de domingo, danzábamos en el set, y eso presentó una credencial totalmente distinta, que las grandes figuras de la época no entraban en ese tipo de... No, esos códigos no eran para ellos. No eran códigos. Pero fíjate que lo que te digo es... Pero se mantienen los estándares de calidad. Sí, lo te estoy diciendo, o sea, con eso no se exacto, sí. O sea, no es de que bueno, que vamos a chabacanizar el lenguaje, a vulgaridades, ni nada por el estilo. O sea, se mantiene, por eso tienes tantas sesiones que bueno, yo, por ejemplo, que en paz descanse, de sesión tuya con don Guillermo y Buellón y con Buellón, eso era una cosa espectacular. Entonces, ahí se puede decir, y no te me haga pues el humilde, ahí inicia también todo, sirve como un paradigma para un grupo de presentadores que ya replican eso en otros programas. Belvigracia, Michael Miguel, que es el discípulo mejor aprovechado. Sí, el discípulo mejor aventajado, como diría. Ahí comienza, entonces, eso sirve como un paradigma, insisto. Sí, definitivamente los códigos que presentamos en la conducción, en la animación televisiva, rompieron. Yo recuerdo que yo llego a Color Visión de la mano del empresario Adriano Rodríguez. El señor Adriano me dice: Domingo, tenemos las horas de la tarde para que tú las sumas. Y ellos querían en esa etapa que yo solamente trabajara el concepto de la super tarde, que era el concepto de animación, de música y esas cosas. Entonces yo le dije a don Adriano, yo creo que 3 horas y media es muy extenso para un solo concepto. Vamos a hacer 2 conceptos. Super tarde, que era lo que yo hacía en TV13 llamado Super Éxito. Y Super Revista. Donde desfilaban las figuras más extraordinarias de la comunicación y de la política dominicana. Ha sido visitante nuestro allá el doctor Peña Gómez, Jacobo Magluta, el doctor Vincho Castillo, el presidente Leonel Fernández. Todas esas personas eran nuestros habituales invitados en la Super Revista. Por eso es que digo, ¿cómo tú puedes hacer, como dirían una palabrita que se utiliza mucho ahora, ese crossover? de esas loqueras, de esos colores, a estar ahí con el doctor Peña Gómez. Exactamente. O con el doctor Vincho Castillo. O Vincho Castillo, que era usual. Eran nuestros invitados habituales. Claro. Mira, ahí viene mi vocación interior del periodista. Yo decía, para mí, yo no soy el loco de la super tarde, pero tampoco soy el doctor de la super revista. Yo necesitaba interiormente tener algún equilibrio, porque entendía que
El de la super tarde era ese que conectaba con el barrio, con la gente llana, mientras que la super revista aparecer al lado del doctor Peña Gómez, de Vincho Castillo, de Jacobo Magluta o del presidente Fernández. Ahí entra el periodista formal. Exactamente. Entonces, como yo le he dicho siempre, intrínsecamente yo soy periodista. Sí, claro. Yo no soy locutor, ni claro animador, ni nada de eso. Claro que sí. Es lo que yo llevo dentro. Lo eres también, es muy bueno. Déjame que tú conoces esto, que ir a cumplir con unos compromisos. E inmediatamente venimos con la parte complementaria con esta entrevista con Domingo Bautista, una referencia, no me atrevo a decir, porque le digo a veces a algunos colegas que me llevan unos añitos, le digo que leyenda viviente, me dicen, no, hasta ahí no llega el carro. Pausamos y regresamos con la parte complementaria del espacio. Continuamos con esta entrevista con un ícono de la televisión, de la radio, de la industria del entretenimiento, de la información, de la comunicación política y por supuesto un maestro, un referente en todo lo que tiene que ver con la comunicación buena en sentido general, Domingo Bautista. Entonces, Domingo Latino. Domingo Latino. Porque ahí también hay historia. Sí, 35 años ya de permanencia, de estabilidad a través de la emisora Hits 92. Domingo Latino originalmente nace como un programa de salsa. Permanecimos en ese concepto, en ese formato, con el contenido musical de la salsa. Yo fui muy influenciado con el fenómeno de la Fania. Hablar de Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Johnny Pacheco. Cuando veo a los muchachos ahora, con este fanatismo con la música urbana, yo me traslado a mi época y yo era un fanático de la salsa, tan furioso como los muchachos de hoy de lo urbano. Sí. Porque cada generación tiene su fenómeno musical que le conquista, ¿no? Entonces mi sueño en esa época era llegar a la radio y tener un programa de salsa. Y lo logramos. Lógico, Domingo Latino ha ido en un proceso, adaptándose a los tiempos. En una segunda etapa, sí, además de la salsa, colocábamos el merengue clásico. Y en este momento, cuando ya estamos arribando a los 35 años, Domingo Latino es hoy en día, y ahí vuelvo e insisto en que en mí está eso de la vocación, la inquietud por la comunicación. Hoy Domingo Latino es una gran revista radial, porque tiene lo que el maestro Jackie Núñez dijo alguna vez. Domingo Latino es hoy un sándwich completo. Tiene farándula, tiene política, tiene deporte, tiene economía. Es decir, somos una gran revista radial con el elemento musical, pero no como antes, que el formato era esencialmente musical. ¿No? Hoy no, es una revista donde todos los temas de interés y de actualidad están presentes. Si se puede decir, volvió a la originalidad de la super revista, sí, pero en radio. En radio, exactamente. Porque es lo que te digo, eso está ahí adentro, ¿no? Sí. Y además, Domingo, yo no sé, yo después que cuando uno hace radio y televisión, yo me siento como más libre y más cómodo en la radio que en la televisión. Es más práctica, es menos esforzada, tú te sientes más relax. La televisión requiere y demanda cierto rigor que va hasta del vestuario y la actitud. Es diferente. Ya. Mira, a propósito de vestuario, también creaste una época. El otro día estaba conversando con un amigo mío y amigo tuyo, Geomar García. Mi hermano Geomar. Y él reivindicaba de que la irrupción de las medias y de la cosa, y digo yo, pero tú crees que tú no te has ido no te está poniendo un puesto que no te cabe, que sé yo cuánto. Bueno, eso también lo reivindicó el actual secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que comenzando a usar las pañoletas era él y qué sé yo qué. Pues yo le dije, señor, sobre a Omar, digo, pero Domingo. El prototipo es Domingo Bautista. Eso va con tu alegría, con tu forma. ¿O es un personaje? Oye lo que pasó, y voy a dar el punto histórico, cómo nació eso. Ya.
Estando yo en Radio TV en el Canal 13, que era la revista de espectáculos que hacíamos, se me ocurrió un día hacer una dramatización. Ya. Estamos hablando del año 88, de un asalto en un colmado. Una dramatización. Es decir, no fue un hecho real. ¿Qué pasó? Cuando difundimos esa dramatización, en esa época no existían esos códigos de asalto y de ese tipo de comportamiento en la sociedad. Eso creó un revuelo, que según me informaron, al presidente Balaguer tuvieron que explicarle que eso era una dramatización, que no era un hecho real. Pero no obstante, la Comisión de Espectáculos Públicos, ante el revuelo que creó la difusión de ese video, me suspendió por 20 días, que no podía hablar por ningún medio de comunicación, incluyendo el programa que yo hice. Esa época la dirigía la doctora Oneida Saya, la Comisión de Espectáculos Públicos. Pasaron los 20 días de la censura, vamos a decir, ¿no? Sí, claro, una censura. Una censura. Y entonces, pues, Un disparate, además. Sí, exacto. ¿Por Bueno, qué? pero Porque tomaron esa decisión sí, contra claro. mí como un castigo, ¿no? Una penalidad por haber creado como cierta alarma. Y cuando eso llegaba a nivel de... Pues tú sabes que los presidentes tienen muchos organismos de inteligencia y cada quien informa a su estilo. Sí, así es. Y entonces le llevaron el asunto al viejo y tuvieron que explicarle, no, presidente, no, eso no es real, eso es una dramatización. Sí. ¿Qué pasó? Cuando yo cumplí la penalidad de 20 días que no podía hablar por los medios, a mí se me hizo un gran recibimiento en la parte frontal de TV13, ahí en la Pastera esquina Santiago. Sí. Y ahí habían dos agrupaciones que me recibieron. Estaban las Chicas del Can y la orquesta de New York Band. Entonces yo llegué en un limusín con un traje rosado completo, hasta los zapatos eran rosados. Ya te puedes imaginar un hombre vestido en el 88 de rosado completo, porque hoy ya claro. Entonces dije yo, pero espérate, yo voy a hacer el rojo, voy a hacer el verde, voy a hacer el amarillo, y ahí nacen los colores de Domingo, bajo esa situación. Ya, que es un símbolo, un sinónimo de alegría. Sí, también, de energía, sí. De aires tropicales. Y de irreverencia, si se quiere, así también, para romper, para ser distinto. Sí, porque cuando te vi así como que me es verdad, se impresionó cuando él pensaba que yo venía con los colores de Domingo. No, que tú eres un tipo muy serio, ¿cómo yo venía con esos colores aquí? Bueno, mira, Domingo, entonces vamos a unas preguntas ahí que requieren mucho, que tiene tu peso, ¿verdad que sí? Mira, yo he dicho siempre que yo no soy rico, ni soy millonario, nada de eso, pero que tengo la dignidad cubierta, la dignidad. Eso es importante. Después de casi 35 años de trabajo, he logrado eso. Y debo ser justo y agradecer a la memoria de Adriano Rodríguez, que fue mi protector, que él también fue justo y equitativo conmigo. Qué bien. Yo llegué como un simple empleado a Colorvisión y en la etapa final yo firmaba los cheques con don Adriano. Es decir, me dio una bonita posicionamiento, si se quiere, reconocimiento claro, a lo que yo representé y lo que aporté. Claro, pero además el talento, el crecimiento fue consustancial con el talento desarrollado. Exacto. Entonces, yo siempre he agradecido a la memoria de Adriano Rodríguez que en la medida que esos proyectos fueron funcionando en términos empresariales, él fue equitativo y fue justo conmigo. Y en esa etapa, oye, uno no estaba pensando en dinero. Esa etapa de juventud, tú lo que estás en la estelaridad y el figura. Sin embargo, él cuidó esa parte mía. Además, tú nunca has sido botará. No, gracias a Dios, no, gracias a Dios. Yo tengo cierta disciplina. Yo he dicho muchas veces que yo no soy tacaño, pero soy tímido con el dinero. Claro. Frugal. Y cómo estar en esta vida de la música, del ambiente, de la animación, de todo esto, la vida nocturna, sin dejarse absorber, sin dejarse arropar, sin dejarse avasallar, sin
crearse un ser notámbulo, una persona que, bueno, pues ya se dedica a todo lo que significa la vida nocturna para no explicar cuestiones de manera específica. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo bregar con esas tentaciones? Exactamente, exacto. Mira, yo creo que influyó en mí el hecho de que mi padre, don Arsenio Peralta, con quien yo me crié básicamente, era un padre muy rígido. Era hasta guardia, si se quiere. Yo recuerdo que cuando yo hacía alguna travesura de muchacho, papá tenía un lazo preparado con un alambre dentro. Y papá estaba desgranando el maíz y te decía, ve, búscame el lazo, tráemelo para acá. Democráticamente. Sí. Ya tú sabes. Sí. Entonces creo que esa formación familiar, ese ejemplo, esa rectitud, de una u otra forma, te crea una presión interior psicológica de no dejarte provocar por esas debilidades que aparecen y que están ahí. Sí. Yo no tomo, yo no fumo, yo nunca he tomado un tabaco de marihuana o de cosas por mi boca, jamás, porque siempre tenía dentro de mí el temor a la parte familiar, a la parte formativa que recibí. A los valores. A los valores, que exactamente. Comenzó con tu Sí, señora abuela. Sí, doña con- Fefa, una maestra de escuela terrible, doña entonces, Fefa. Entonces hay una referencia. Sí, sí, y, sí. y por supuesto tuviste muchas cosas. No, lo viví todo. Lo viviste todo. Yo o sea, recuerdo una vez que llegamos al Madison Square Garden y en uno de los camerinos lo usual era que ponían un plato, un plato. así es. ¿Tú te imaginas que uno tuviera la debilidad y la tentación? No, en esa época que Fernando Villalona una vez me dijo que él hacía todos los días las cosas necesarias para acabar con su vida. Sí, sí. Y que Dios Lo protegió. lo protegía diciendo, no, tú no vas a llegar Sí, sí, ahí, sí, porque sí. eran cosas que, bueno, eso también el tema de manejar y la fama es un asunto, hay que vivirlo porque se critica y se condena y se cosa, pero todas esas tentaciones están a la orden del día. Dime una cosa, la nueva generación de ya hay, lo que hay es más programador de música que locutores y animadores en la emisora. O sea, qué sé yo, como que todavía quedan gente buena, obviamente, pero no es que arrancaba. O sea, tú estás hablando de un Rubén Camilo, estás hablando de Nelson Rudy, el propio Willy Rodríguez, toda esa gente. Estrellas. Estrellas, o sea, como que ahora quizás por la misma tecnología no hay un desarrollo tan perfecto. Además, los locutores antes eran 360. Por ejemplo, yo trabajé en noticiario de radio leyendo el maestro Bueno Torres. Espérate. Eso era una cosa impresionante, ¿verdad? Reinaldo Barcácer, Darío corregían Aracena. los errores en el aire. En el aire. Y a veces hicieron, no solamente gramaticales, sino un párrafo, una sintaxis, ellos mismos Lo aplicaban ahí. te lo corregían. ¿Cómo tú ves en el caso de los locutores musicales de la nueva generación? ¿Qué tú ves? Mira, cada época tiene sus códigos y hay una realidad que estamos viviendo. Hoy el recurso tecnológico y todo esto de las redes sociales ha cambiado todo, incluyendo eso. Por ejemplo, lo que yo siento, la radio de hoy, más que ese código de animación de esos años, lo que está demandando es la opinión, la información y el debate. Okay. Entonces, por eso vemos que ya hay 4 o 5 emisoras aquí en la capital dominicana, que su formato es hablado. Y las que no tienen el formato hablado completo, más del 50% de su programación está orientado hacia la información, en la opinión. Entonces ha habido un cambio, el mercado está demandando otra cosa. Hoy figuras de la grandeza y de la estelaridad, de lo que hemos mencionado aquí, el mercado no está demandando eso. Ahora, tú haces un show en radio y discutes y le dices maldito, tira bomba, la gente es otra cosa, Así como ha habido todo un proceso con la música, yo creo que eso mismo se refleja en todo. ¿Cómo no? Hay un deterioro, hay una cosa. Los estándares de calidad no son los que más se demandan hoy.
Eso no es lo importante. No la simpleza, La simpleza, trivialidad. la trivialidad, exacto, la banalidad, la confrontación, el show, el espectáculo. A veces me detengo, y mira que yo soy análogo, pero a veces me detengo a chequear las redes y yo veo unos espectáculos ahí que son deprimentes. Así es. Y escenificados, ¿tú sabes por quién? Por las mujeres, mayormente. No, ¿qué pasa? Qué cosa. Pero eso es lo que consume la gente hoy. Sí, sí, así es, ¿Ese? así es. Y tú que viviste esa música en la que yo me quedé, pues yo me quedé en los 80. Yo estoy igualito que tú. Merengue, Yo estoy en los salsa, 70. y 70, 80 y 90. Tú llegaste hasta el 90, igual que yo. Sí, yo me quedé porque bueno, ya no. Pero hay que, como tú dices, cada época tiene Tienes su música. código. Sí. El reggaetón, de la música urbana en sentido general, ¿qué tú piensas? Mira, yo respeto que la juventud tiene, lo que decía, sus códigos que hace suyo. Pero creo que debiera haber alguna preocupación en eso mismo que está ahí, mejorarlo. Tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista lírico, sus letras. Sí. Yo siempre he dicho que un reggaetón de eso, ¿no? Orquestado por un Manuel Tejada, te pongo otro muchacho joven talentoso, Henry Jiménez, orquestado, donde además de esa parte rítmica, que es buena, lo censurable de esa música es la literatura que usan, las expresiones de mal gusto. Entonces, yo creo que eso hay que mejorarlo. Eso mismo, pero ya con El otro contenido. con otro vestuario. Ok. Ponerle un poquito de smoking a eso. Porque es que ha bajado mucho. Hablar de canciones explícitas, eso es deprimente, deprimente. Y la estamos oyendo, porque si bien es cierto que quizás las emisoras tradicionales no la programan. No solamente, perdón, en el aspecto de la morbosidad Y del sexual mal gusto, y del mal gusto, sino también al propio consumo de sustancias. Exacto, estimulan todo eso. Entonces yo creo que tarde o temprano esa música tiene que mejorar. Que a propósito de eso, hay gente que dicen que no es música el reggaetón. Bueno, ya eso es muy técnico. Tú no te vas tan lejos. Yo quisiera consultar a el hijo de Papa Molina, Okay, José Antonio a don Molina, José que es un Antonio, musicazo. sí, claro, claro. Y otros que tienen autoridad para que hagan una evaluación técnicamente de lo que es eso. Lo cierto es que eso ha conectado con la juventud. Sí, así y la es. juventud lo consume. Así es. Entonces yo lo que procuraría sería... No, y perdón, en lo que figura como Johnny o como Wilfrido Mira. para tener cierto ya recursos económicos, comodidad, duraron toda una vida. Una trayectoria. Unos Aquí en una muchachos de semana. eso, en una o 2 semanas, cualquier muchacho de eso es multimillonario Millonario. y usando vehículos De como se dice, trambóticos. alta gama, como se dice ahora. O sea, que también la industria está generando muchos recursos. Sí, sí. bastante Porque recursos. ya la música es universal. Sí. No se limita al mercado de aquí. Por el tema de las redes sociales. Por el también. tema de las redes sociales. ¿Cómo no? Entonces yo creo que tarde o temprano eso tiene que mejorar, tiene que mejorar. Sí, tiene que mejorar y tiene que mejorar la calidad, obviamente. Ya nosotros no estamos para eso, ¿verdad? Mira, y el gusanillo de la política, tú que pudiste interactuar con todo ese liderazgo emblemático de aquí del país, ¿en algún momento no hubo una tentación, no tuviste tiempo? Mira, recuerdo que el licenciado Jacobo Magluta, con quien siempre mantuve una relación muy cordial y de mucha deferencia, en algún momento de esa estelaridad y de esa notoriedad pública de Domingo Bautista, me hizo la propuesta para que yo asumiera el proyecto de una diputación por el PRI. Recuerdo que estaba en compañía de Guarionel Lloveres Montaz, en esa época ya en el partido. Y yo con mucha delicadeza y mucha deferencia, quiero decir, la evadí. Porque yo digo que para ser político en República Dominicana se requiere de una estirpe que yo no tengo. Mi naturaleza, mi interior humano, no es ser una persona contestataria, de confrontación, de debate. Yo soy un tipo que me gusta y me siento muy cómodo en el bajo perfil. Yo no ando detrás de notoriedad y de grandeza y de me estoy robando el espectáculo. Si alguna trascendencia he logrado ha sido por mi trabajo, pero no porque yo he salido a buscar esa notoriedad. Entonces la política para mí es muy ríspida, es muy fuerte. Yo no me imagino confrontando yo en política
y en los niveles que muchas veces se cae Sí, también. claro. Entonces, por eso yo me he mantenido muy al margen de la política, muy distante. Mantengo una relación bonita. Bueno, el licenciado Carlos Langusta fue mi hermano, el trato que me dio siempre. Don Hipólito Mejía también, una relación muy cercana. El presidente Fernández, Villajuanero, exacto, y sí. en la primera etapa de la super revista era nuestro asiduo invitado con el tema de la política internacional en el programa. Es decir, que siempre he mantenido una relación cordial con la mayoría de los políticos dominicanos. Pero ya entrar en ese terreno, no tengo eso, no lo siento, no lo llevo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, ahora está también, porque no hay manera, no hay vacaciones para ti, ni tregua. La producción de ese programa de los domingos, Sí, que sí. lleva mucho tiempo, y entonces diario, haciendo televisión diario, Sí, con sí. todo lo que eso implica, animando, Sí, sí. en Mira, un 12 a 2, está en un proyecto sí, sí, ahí, sí. 2 horas de televisión, eso es mucho. Es mucho. Mira, tengo la ventaja de que mi responsabilidad en el proyecto del programa Meridiano se limita sola y exclusivamente a la conducción, ¿no? Y a la participar en las entrevistas y esas cosas. Como tú bien dices, ya en una etapa que uno anda buscando la comodidad, la tranquilidad, los aspectos de producción y gerenciales lo maneja el propietario del proyecto, que es el empresario Carlos Bautista. Entonces me siento muy cómodo, porque no tengo esa responsabilidad que durante 25 años la llevé sobre el hombro. Claro. Producir, crear, comercializar, es terrible esa parte. Duro, la parte de esa es la parte más difícil, sí, esa es la parte más difícil. Porque que los pagos vienen constantemente. y cuando realmente hay veces que uno dice, señores, pero pasado mañana toca pago, Dios mío. Pues no ha llegado, ¿no? Y esta cuenta está... Sí, así es, así es. ¿No ha pensado nunca retirarte? ¿Piensa morir con la bota puesta? Sí, yo creo que te quedan 50 años más de vida activa. Sí. Espérate, 70 y 50. 120, está bien. Gracias por los buenos deseos. Sí, esto es lo mío. Ya. Esto es lo que me gusta, esto es lo que yo siento. Yo digo que tú me pones a mí de que un restaurante, yo no sé de eso, no me interesa. Me pones que un licor store, yo no sé de eso. Esto es lo mío. Claro. Esto es lo mío. Cada quien es lo suyo. Ni te concibe de que sentado en una mecedora en tu casa con unas pijamas puestas. No. Estaremos echando la pelea hasta el último día. Con Dios. Con Dios delante, sí, así es. Bueno, pues mira, Domingo, te agradezco de corazón que haya pues tenido la gentileza de compartir toda esta experiencia con nosotros, y tengo que decirte sencillamente que soy un fan número 1. Gracias, hermano. Esa super tarde con Super Revista, esa fue una época de gloria que nos llenó y nos marcó a toda nuestra generación. La parte de Domingo Latino, toda esa música, tu estilo, y ser una persona que nunca en la vida pues protagonizó ningún escándalo, es un referente para la trayectoria de venir de abajo, de triunfar, de ser exitoso, de no perder la cabeza, todo ese referente, ese paradigma que debe pues emular la juventud de hoy. Te agradecemos tanto lo que tú has hecho por esta sociedad, y la verdad que no hay mejor forma de terminar y comenzar un año que no sea contigo, con esta alegría que tú significas, una alegría sana, una diversión de calidad, y sobre todo que representa también muchos valores familiares, valores de lo que es nuestro pueblo dominicano y de su cultura, sobre todo tú que has sido un gran promotor de nuestra cultura y un gran auspiciador también del debate, de las ideas. Te agradecemos tanto y te deseo una feliz Navidad, un 22 año, y bueno, pues a disfrutarte por muchos años más. Muchísimas gracias. Tus palabras me honran, me satisfacen, y qué bueno escuchar de ti esas expresiones, porque eso te compromete cada día más a mantenerte por lo correcto. Así es. Un abrazo, hermano. Muchas bendiciones. Bien. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.